Muy buenos días, amados hermanos. Como todos los días, empezando esta semana preciosa con el devocional, la palabra de Dios. Vamos a leer en Filipenses 1, del 3 al 7. Así que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bendita sea la palabra del Señor. Y hasta ahí podemos observar que Pablo se gozaba en lo que es la palabra de Dios y en el orar por sus hermanos, el orar por la iglesia. Dice, siempre lo hacía, tenía la costumbre de orar por la iglesia que estaba él. Y otra de las cosas que nos llama, que impresiona es bastante, es el lugar donde él se encontraba. Estaba preso, estaba en la cárcel. Sin embargo, si nosotros visualizamos por la historia, el lugar donde él estaba era una cárcel inhóspita, ¿no? O sea, como todas, pero bueno, esta especialmente era oscura, tenue, triste, ¿no? Un ambiente, pero sin embargo, eso no influía en el gozo que Pablo sentía para orar por los hermanos de la iglesia. Y bueno, pues vemos que era una hermosa manera de comenzar una carta. ¡Cuánto amor hacia los hermanos! De verdad, podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? Una exhortación a los hermanos él amaba a los hermanos de Filipo. Puede verse en las palabras de Pablo, lo que hemos leído. Yo siempre oro por ustedes, les dice, porque los quiero y porque me producen gran felicidad de ver cómo son fieles al Evangelio y muestran a Cristo en sus vidas. Pablo tiene la certeza de que Dios está obrando en la vida de los filipenses, ya que ellos están llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, y su oración es que sigan creciendo, siendo ejemplos de fidelidad en su ciudad y en la iglesia en general, en cualquier lugar que iban, ¿no? Esto debe ser nuestro anhelo también de cada uno de nosotros, mis amados, de orar por los hermanos de nuestra congregación, de los que aquí mismo también nos estamos, muchas veces piden oración. ¿Y cuántas veces tú te has encontrado orando por ellos? Pues estás hablando así como Pablo, puedes decir que te identificas con Pablo. Eso es algo que debemos de reflexionar, ¿no? Estos devocionales justamente son para poder ver y evaluarnos un poquito a la luz de la palabra y ver qué es donde necesitamos más del Señor. También observamos el amor de Pablo hacia los hermanos, ¿no? El gran amor con que él se expresaba y no le importaba las circunstancias donde él se encontraba, porque eso no afectaba su estado anímico. De la misma manera nosotros también no debemos descansar en las situaciones en las que podamos encontrarnos. Si de repente es un lugar inhóspito o de repente hace mucho calor, es un lugar donde no estoy cómodo, pero que al pensar en mis hermanos yo puedo gozarme y dirigirme en oración para con el Señor. O sea, todo lo que podemos hacer tenemos que hacerlo, pero en amor, en una actitud de amor. Esa debe ser nuestra motivación. ¿Por qué oramos? Porque amamos a nuestros hermanos, porque queremos que ellos puedan estar sanos, que tengan salud, que puedan estar bien en una relación con su familia, que puedan disfrutar de la coinonía del pueblo de Dios. Debe ser la motivación, el crecimiento, no solamente de uno solo, de manera egoísta, sino que también que crezcamos en unidad, orando unos por otros. Como seres humanos que estamos aquí en la tierra, y aún cuando conocemos al Señor, muchas veces pecamos de egoísmo, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos pasando sufrimientos, la mayoría de nosotros nos inclinamos a pensar tan solo en nosotros mismos y olvidamos a los demás. Pero Pablo no hacía esto.
hasta el punto de deleitarse, gozarse y dirigirse a la presencia del Señor para interceder a favor de los filipenses en este caso, ¿no? Cuando leemos, pues hemos leído ya el capítulo 1 de Filipenses del 3 al 11, encontramos 3 verdades que siempre deben permanecer en la mente y el corazón del creyente en medio del sufrimiento, sin importar, porque si nosotros nos ponemos a pensar, estar en la cárcel es un dolor, es un sufrimiento, no es un lugar bonito. Imagino que los roedores, las ratas estarían ahí rodeando también ese lugar. Pero sin importar el tipo de problema que tengamos o el lugar donde estemos pasando esa aflicción, esto no debe ser un motivo para dejar de orar por nuestros hermanos. Y estas realidades que vemos en Pablo, que es una exhortación, la vida de Pablo es una exhortación para todos nosotros. Esas verdades nos ayudan a superar la aflicción. Son verdades sólidas de la Escritura que nosotros debemos de imitar. Debido a nuestra naturaleza caída, debilitada, perdemos muchas veces de vista el propósito aquí en la tierra. Y qué mejor ejemplo que lo encontramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro amado Señor, Salvador, quien derramó su sangre por nosotros, supo decir: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, ¿verdad? Pudo decir: Señor, castígalos porque mira todo lo que me han hecho sufrir tanto, ¿no? Pero sin embargo Él pidió: no le tomes en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahí también vemos en nuestro precioso Salvador Jesucristo que nos constriñe muchas veces, porque vemos que el amor que tuvo Cristo por nosotros es incomparable, es un amor sublime, un amor que todos luchamos por alcanzar ese amor, ¿verdad? Estamos en ese camino, en ese deseo de llegar a ser como Él. Y ese es el propósito, ¿no? Que Él nos invita siempre en muchos versos de la Biblia a llegar a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas veces hay también otro tipo de problema. Hay problemas muchas veces que tú ves a los líderes y los admiras y bueno, pues hasta uno llega a idealizarlos tanto que piensan que nunca van a tener errores, pero cuando les descubren un error se quieren alejar, ya no quieren saber nada con el Evangelio. Y eso no es, por eso que Dios en su palabra nos aconseja, ¿no? En Hebreos: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo. No debemos mirar al hombre, mis amados. Tenemos que mirar a Cristo. Él es al único que no nos va a fallar, no nos va a dejar. Él es el único sin pecado, ¿verdad? Y aun cuando estemos abatidos, tenemos que recordarle a nuestra alma que Él es el Señor. Levantar nuestros ojos en medio del dolor y las circunstancias que podamos estar pasando para rendirnos en una adoración apropiada al Señor. En la aflicción, el creyente debe recordar quién es su Dios. También por medio de un ejemplo personal, o sea, podemos pasar nosotros ser de bendición, como también podemos ser de tropiezo. Por eso es importante ver y cada día a la luz de la palabra cómo estamos andando porque mucha gente nos mira. Nosotros somos un atractivo para la gente del mundo. Por eso nosotros no podemos evitar los problemas, digamos, evitar, por ejemplo, enojarnos con facilidad. Si ese es nuestro punto débil, tenemos que orar mucho al Señor para que porque esa es la carne, ¿no? Es mengue, esa es parte del carácter, pero eso pertenece al viejo hombre. Pero el nuevo hombre en Cristo ya ha sido muerto en la cruz cuando nosotros lo recibimos, en la cruz cuando recibimos a Cristo. Entonces, mis amados, imitemos a este siervo como Pablo, y qué mejor imitación podemos hacer cuando miramos a Jesucristo. Él, en medio del dolor, en medio de toda ese dolor que pasó, que el sufrimiento que tuvo Jesús, nadie lo ha tenido. Sin embargo, Él supo decir: perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, mis amados,
no nos dejemos llevar por las circunstancias, por lo que estamos pasando en ese momento. No, que nadie nos robe ese privilegio de orar por nuestras vidas, pero también por los hermanos que necesitan. Hay hermanos que están pasando pruebas que muchas veces ni siquiera uno sabe, ¿no? Porque esas noticias de misioneros que están perdiendo hasta la vida no llegan muchas veces. No hay noticieros que se encarguen de dar estas noticias. Tú tienes que buscarlas. Ahora que hay, el internet, que hay páginas de noticieros cristianos, pero tienes que buscar, porque no te van a llegar así, porque no es el estilo de este sistema, de este mundo, ¿verdad? Entonces, mis amados, considerémonos unos a otros, que ahora tú estás pasando un problema, pero eso no te debe de impedir orar por los otros. Al contrario, eso va a hacer que tu problema sea menor. ¿Qué te parece si oramos para que Dios nos ayude en esta área de la oración intercesora a favor de los demás, a favor de la iglesia, de los pastores? Lejos de estarlos criticando y juzgándolos, mejor oremos por ellos, porque muchas veces es muy fácil criticar y decir, pero no me gusta cómo predica, no me gusta esto, no me gusta el otro, pero no sabemos qué pueda estar pasando con ese pastor, o creo que está hablando en su carne. Yo he escuchado tantas veces esto, sobre todo cuando uno ingresa al baño de la congregación, se escuchan tantas murmuraciones. Algunas veces me he detenido a decirle, hermana, pero si tú ves esto, ora, ¿no? Pero sí, nuestro deber, y si tú quieres ser bendecido, verdaderamente agradar el corazón de Dios, ora por los demás. No solamente te enfrasques en ti, en pedir. Ora también por los demás. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra preciosa que aquí en Filipenses podemos ver, Señor, cómo tú le diste ese corazón tan hermoso a Pablo, que él se recordaba siempre a los hermanos de Filipo, a los creyentes, en todas sus oraciones, rogando, dice. Él rogaba con gozo por todos, dice. Y nosotros también queremos orar, pero no por que sea algo que, pues tengo que orar, pero no, sino que nosotros podamos deleitarnos, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, nos llene de ese amor y esa pasión por las almas que necesitan. Por ejemplo, muchos están sin trabajo, Señor. Muchos hermanos están sin trabajo aquí en mi país y también probablemente en otros, porque se están cerrando las empresas. Señor, ten misericordia de ellos. En esta hora oramos por aquellos que están con la salud quebrantada. Oramos para que tú les des sanidad también total, en ese amor tan grande que tú tienes, porque tú ya lo diste todo en la cruz, Jesús amado. Y nosotros los ponemos, Señor, en tus manos, porque tú nos enseñas también que aprendamos de ti, que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Gracias, Señor, porque tú vives, nosotros esperamos el mañana. Confiamos en que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón para interceder con gozo, con alegría, con amor por los hermanos de nuestra congregación, por nuestros pastores, por nuestros líderes. Padre Santo, para que puedan perseverar en fe, dando un buen testimonio, para que tú tomes sus cargas, para que tú, Señor, alivies su caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias también por este devocional tan maravilloso, permítenos compartirlo. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí y por los que han de ingresar también, que esta palabra pueda llegar a sus vidas y cumpliendo el propósito para lo que ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, mis amados, no quiero despedirme hasta no enviar saludos a Laura Urra. Saludos, no sé si será de aquí de Perú o de otro país. Mis saludos desde aquí de Lima, Perú, para ti, Laura. Nina Vega, hermanita, muchas gracias por tu presencia. También Josefa Vargas, el ministro, el buen samaritano. Olivia Gómez. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes. Con Sonríe con Perla, ella debe ser su canal, el nombre de su canal. A todos ustedes mis saludos y mis oraciones, los tenemos en nuestras oraciones. Que Dios bendiga también al grupo de Misericordia y Oración, a cada uno de los que ahí están.
Y con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que pasen un hermoso día. Chao, chao.